Y sigo con la información. Voy a darle una vez más la bienvenida al capitán Sergio Castro a nuestro programa. Es un habitué en información. A ver, capitán, hay un miembro del tema cibernético en nuestro país que nos acusa de difamarlo y que jamás habría habido un técnico boliviano que ha ido a ser capacitado o a Irán o a Cuba en tareas de espionaje, ciberseguridad y demás. Yo quisiera usted, como ha sido miembro de inteligencia, me describe un poquito esto. Y si ustedes en la comunidad de inteligencia en algún determinado momento pues habrían tenido en la AGTIC y la ATSIB y otras entidades montadas por el anterior gobierno, bueno, el anterior del anterior, habrían tenido en ellos una fuente de información sobre qué pasaba con los ciudadanos. Le doy la bienvenida a usted una vez más, capitán. Cuénteme qué es lo que sucedía. Querido Juan Carlos, muy buenas tardes. El tema de la AGTIC es un tema que engloba una red prácticamente gigante dentro de la estructura de corrupción que operó al interior del movimiento al socialismo. Para redundar y hacer una línea de tiempo, la creación de la AGTIC surge principalmente en el primer año de mandato del gobierno del señor Evo Morales, bajo asesoramiento del señor Hugo Moldis y del señor Juan Ramón de la Quintana, quienes instruyen al ejército que se capacite a un grupo de milicianos, como yo los denomino. Es en ese entonces que el teniente coronel, el comandante de la Escuela de Cóndores, capacita a un grupo de mercenarios que son entrenados al interior de la Escuela de Cóndores. Este grupo de mercenarios que fueron capacitados al interior de la Escuela de Cóndores fueron llevados un año después al mando del general Mansilla a recibir entrenamiento en Venezuela, ¿no? ¿Cuál es lo irónico de este caso? Que se divide el grupo de entrenamiento que ellos reciben en dos grupos. Unos que fueron llevados a Venezuela a recibir entrenamiento militar con el ejército venezolano y con la guerrilla del ELN que operaba en Venezuela en ese entonces, y otro grupo que fue capacitado y llevado a la República de Irán en el estado de Teherán. En Teherán fueron ellos entrenados para realizar un curso de ciberseguridad, que posteriormente fueron a realizar una réplica de ese curso. Quienes llevaron a esa persona y quienes estuvieron entre ese caso estaría el coronel, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Calimán. En el caso de los que llevaron a Venezuela está el general Mansilla y está el general Luis Ariñez Bazán, que era comandante de la Escuela de Cóndores en ese entonces. Cuando ellos retornan de Irán, fueron llevados en comisión bajo diferentes convenios denominados el Proyecto de Igualdad de Oportunidades, que el Proyecto Pío daba la oportunidad a que personas de los movimientos sociales, hijos de los movimientos sociales, ingresen a los institutos militares. Pero los institutos militares y policiales no solamente abarca el Colegio Militar y la Escuela Militar de Sargento, sino que también abarcaba la Escuela Militar de Ingeniería, donde ellos fueron capacitados, pasaron como alumnos normales y posterior al egreso de ellos en ramas de ingeniería, se crea bajo decreto supremo, si no estoy mal, el 2018, se crea la AGTIC, donde es clave para poder identificar quiénes fueron los mercenarios que fueron llevados a Irán, que fueron llevados a Venezuela, es prácticamente lograr una imputación y una declaración por parte del señor general Luis Ariñez Bazán para que pueda otorgar la lista de los 200 mercenarios que fueron entrenados inicialmente en la Escuela de Cóndores y llevados al exterior para poder recibir entrenamiento tanto militar como en el área de ciberseguridad o contrainteligencia informática, ¿no? O inteligencia informática. Que es detallado, igual por eso te digo, es una red gigante. Dentro de esa red de entrenamiento se encuentra igual metido el caso de la Rosa de Hierro, que es prácticamente donde origina y surge la Rosa de Hierro. Personas como el coronel Usmayo, en ese entonces teniente Usmayo, hermano mayor del ahora mayor Usmayo, que se encuentra haciendo la Escuela de Comando y Estado Mayor, que fueron parte de los grupos de tráfico y contrabando al interior de las Fuerzas Armadas, se encuentran en todo ese sector. Ahora, ¿qué papel juega la AGTIC acá? La AGTIC proporcionaba
por orden del gobierno a los sistemas de inteligencia y a los sistemas de la lucha contra el contrabando, a los denominados miembros de la Rosa de Hierro, toda la base de la AGETIC. ¿Qué quiere decir la base de la AGETIC? Nosotros teníamos acceso a las cuentas de las personas, podíamos verificar el sistema judicial de las personas, verificar dónde cargaban a través del sistema de la NH y del BESISA, dónde habían cargado combustible las personas, cuál era el flujo de tráfico que generaban a través de un vehículo, qué vehículos cargaban en qué lugar, podía tener acceso a la base de datos del SEGIR, a la base de datos del CERES, y todo eso se englobaba y se enmarcaba dentro de la AGETIC, que proporcionaba esos elementos para poder generar persecución política, porque los elementos ante la ausencia de una ley de inteligencia en Bolivia eran utilizados por la AGETIC para poder generar persecución política por órdenes del gobierno del movimiento socialismo, llámese Evo Morales o Luis Arce. Ustedes como comunidad de inteligencia, para que quede claro, acaban de decirnos que jamás de los jamases nosotros hemos sido utilizados en tareas de espionaje a los ciudadanos, y lo que usted me está diciendo es que sí, inteligencia, me imagino del ejército o de las Fuerzas Armadas en general, como inteligencia de la policía, tenían en la AGETIC este aliado que les abría las puertas, contraseñas y demás a toda esta información, que es privada y confidencial. El principal elemento de inteligencia, ni siquiera inteligencia, porque eso no es inteligencia, la inteligencia es la búsqueda y el procesamiento de información. La principal fuente de espionaje en Bolivia es y sigue siendo la AGETIC. ¿Por qué? Porque la AGETIC tiene acceso a todos los medios de comunicación, a todo el sistema judicial, financiero, personal, bases de datos, actas de nacimiento, certificados de defunción, títulos de propiedad, todo se centraliza en la AGETIC. El monopolio de la información fue centralizado en la AGETIC en el gobierno de Evo Morales, previa capacitación de un personal entrenado militarmente en la Escuela de Cóndores en Bolivia, con entrenamiento militar de fuerzas especiales, con personas que eran parte de la Rosa de Hierro, como el teniente coronel Usmayo, hoy comandante de la unidad de Achacachi, casualmente la unidad donde estaban los blindados del 26 de junio, unidades metidas en todo ese contexto. Prácticamente la AGETIC era la principal fuente de espionaje para nosotros, los elementos de inteligencia. Nosotros, sin la información de la AGETIC, no podríamos haber realizado muchas acciones de espionaje, persecución, vigilancia y seguimiento por órdenes del gobierno a muchas personas civiles y particulares. Te coloco el caso de una persona extranjera, no solamente personas particulares. El 2022, si no me falla la memoria, 2022-2023, un año antes de la ejecución del autogolpe, llegó a territorio nacional una funcionaria colombiana. Ella fue candidata a la Cámara de Senadores en el Parlamento de Colombia. Te hablo de la señora Jones Betancourt. La señora Jones Betancourt entra en territorio nacional y bajo el dominio de la AGETIC se le empezó a realizar todo tipo de vigilancia y seguimiento desde que pisó el territorio nacional hasta que salió del territorio nacional. Orden del presidente de la República, en ese entonces el señor Luis Arce. ¿Qué quería saber Arce? Desconozco. ¿Por qué existía la vigilancia de los elementos de inteligencia cubanos sobre la vigilancia de los elementos de inteligencia militar y policial de la República de Bolivia? Desconozco, pero prácticamente la dirección y el manejo de la inteligencia en Bolivia se la hacía frente al edificio de la Alianza Francesa en el piso número 8, que es es una propiedad del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene esa propiedad para poder otorgar en calidad de comodato a los militares para que puedan vivir. Son propiedades destinadas para viviendas militares, pero fueron utilizadas como casa de seguridad al mando del señor Luis Fernando Rodríguez Ureña, que era el jefe de la unidad de búsqueda de información, una unidad que estaba dentro de la estructura del Ministerio de la Presidencia. Si uno verifica la estructura del Ministerio de la Presidencia, Luis Fernando Rodríguez era el jefe de la unidad de búsqueda de información. Eso, en pocas palabras coloquiales, era inteligencia. Si procesan esa información, ya es inteligencia. Eso se manejaba con cubanos, con venezolanos, con la tecnología y la base de datos de la AGETIC. La AGETIC es la principal fuente de espionaje en mis 10 años de experiencia en los servicios de inteligencia dentro de Bolivia.
la GETIC fue lo que nos dio todos los elementos de espionaje a nosotros. Toda la conducción de la información y el manejo de la información se hacía a través de la base de datos de la GETIC. Sin la GETIC nosotros no hubiéramos podido hacer muchas cosas que el gobierno nos ordenó hacer. Yo quiero una pregunta final, mi querido capitán, y le pido que me responda con la claridad que siempre nos ha caracterizado. A Cuba y a Irán han ido elementos, aparte de militares, con estos propósitos, han ido elementos civiles que eran parte de esta organización para ser capacitados en estas tareas. Sí, han ido elementos militares, civiles, miembros de la GETIC. Por eso te digo, es clave saber quiénes fueron los 200 mercenarios entrenados en la época del general Luis Ariñez Bazán, hermano del gerente o del director administrativo de la JAM, el doctor Ariñez Bazán. Te he mandado un reporte de correspondencia interna del ejército. Ese documento habla, en un documento de las 3 fotos que te he mandado, el tránsito que habla del oficio 0360-24. Es referente a la minuta de instrucción número 386-24 de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores instruye a en ese entonces el vicealmirante Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez poder designar en el convenio o en el marco del convenio de entendimiento que tenía el Ministerio de Defensa de Bolivia con el Ministerio de Defensa de Irán, que es de conocimiento público que se hizo ese convenio, pero nadie sabe qué abarcó el convenio porque es secreto de Estado hasta el día de hoy. En base a ese convenio, la Cámara de Senadores ordena que se elabore una lista para ir a Irán. Y cuando tú ves el tráfico de documentación que empieza a ver la documentación de atención 308-24 para la firma del oficio 367-24 referente al oficio dirigido al comando en jefe referente a las fuerzas iraníes en Bolivia. Anteriormente fue en ese entonces el mayor Geri de la Abad a Irán, llevando a un grupo de civiles en base a un convenio militar bajo una lista secreta, porque solamente se revela el nombre del militar que está llevando a la comisión. Todo se habla con ese término, la comisión aprobada por el Senado. El Senado de Bolivia, el 2024, tenía conocimiento que hubo una comisión que estaba yendo a Irán. De todas maneras, se tiene que pedir al comando de ejército que remita las minutas de instrucción, las listas de las personas, porque todo esto nace desde el vicealmirante Vigabriel hacia el general Juan José Zúñiga Macías, que en ese entonces era el comandante de ejército de Bolivia. Capitán, esto me deja preocupado de verdad, y creo que acá esto hay que llegar al fondo por un tema de seguridad del ciudadano. En la Constitución dice que uno tiene derecho a la vida individual, y acá se ha montado todo un esquema para violar la privacidad del ciudadano, y encima es un sistema que todavía va montado. Le agradezco mucho por su tiempo y siempre por la deferencia con Postdata, mi capitán. Lo voy a molestar con otro tema también picante un poco más hacia adelante. Claro que sí, querido Juan Carlos, vamos a estar molestando con ese tema más adelante, más picantes. Y como tienes entendido y tienes conocimiento, va a haber una visita que tú vas a tener de un general y 2 coroneles para hablar temas de las violaciones ante los procesos de ascenso que hubieron, que van relacionados con toda esta red de corrupción que opera no solo en las Fuerzas Armadas, sino en el gobierno de Bolivia. Gracias, mi querido capitán. Hasta otra oportunidad.